Pero antes le aprecio muchísimo a Laurie Ann Jiménez Fife, a la doctora Laurie Ann Jiménez Fife, que nos tome esta llamada telefónica, pues justamente por el libro que está ya publicando, La criminal gestión de la pandemia en México, un daño irreparable, pues sobre la manera como se ha manejado la pandemia en este país. Doctora, gracias por la comunicación, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Agradezco mucho la invitación, como siempre. Pública, pues sí, pero esa es la prueba. Perdóname, doctora, tenemos aquí un problema técnico, gracias. Aquí se los cuatrapeo de pronto. Oye, cuéntanos un poco de tu libro. Pues has hecho un recuento de todas las políticas criminales que se han venido dando en este gobierno, de las negligencias y de las consecuencias. Ahí está nuestro cuarto lugar en acumulado de muertes. En varias ocasiones hemos sido primer lugar en índice de letalidad, etcétera. Cuéntanos un poco. Sí, claro. Bueno, este libro pues nace pues de mi genuina preocupación profesional sobre la forma como la pandemia se ha gestionado en nuestro país y las consecuencias que esto ha tenido, desde luego, ¿no? Han sido consecuencias letales verdaderamente. Como bien lo señalas, estamos ahorita en la cuarta posición en números absolutos de muertes, oficiales desde luego, ¿no? Si recurrimos a las cifras de exceso de mortalidad, que también son cifras oficiales, ¿no? O sea, no son sacadas de la manga de nadie, sino que son cifras reales. Estamos realmente en segunda posición a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos, ¿no? Y esta cuarta que tenemos en cifras oficiales, en cuestión de un par de días estaremos en la tercera, porque vamos rápidamente para rebasar a India, que parece inconcebible, pero así es. Ahora, pues el libro, yo he estado siguiendo la pandemia, como lo sabes, muy de cerca, desde el inicio estoy alzando la voz. Para mí, el día que fue un cambio radical, pues yo venía siguiendo la pandemia, soy microbióloga, ¿no? Entonces, bueno, dentro de mi profesión sí, claro, nos dedicamos a eso, somos cazadores de microbios, ¿verdad? Es lo que hago, es lo que me apasiona. Pues sí, estudiar una epidemia de esta magnitud, pues es parte de lo que viene siendo, pues, mi profesión, ¿no? Pero cuando en México empecé a ver cosas muy preocupantes, de discursos, narrativas del doctor López-Gatell, como esta que se dio en marzo. En marzo para mí fue como una epifanía, ¿no? Al principio parecía que pues venía una persona capaz de manejar el problema y que tenía las credenciales adecuadas, que pues tenía buena labia y etcétera, ¿no? Y a la gente pues parecía encantarle que fuera él quien estuviera al frente, ¿no? Entonces pues bueno, parecía que teníamos todo para ir por buen rumbo. Es decir, teníamos el aprendizaje, teníamos tiempo, mientras que la pandemia estaba azotando duramente muchas partes del mundo, aquí teníamos tiempo para prepararnos, para aprender tanto de errores como de aciertos, ¿verdad? Porque cuando a nosotros nos golpeó la pandemia en el mes de marzo, pues ya habían casos de éxito en el sureste asiático, desde luego, de los que se podía, pues, abrevar mucho aprendizaje, ¿no? Y había casos de fracaso, como Estados Unidos y muchos países europeos, de los que también se podía aprender, ¿no? Pero entonces, pues en marzo fue esto, ¿no? Se nos empieza, que al pueblo mexicano se le empieza a querer dar a tole con el dedo, a convencernos de absurdos como famosísimo, ese fue lo que para mí cambió todo, ¿no? Tratarnos de convencer que era más, que era mejor dejar a 10 niños infectar en una escuela que a uno, y todavía mejor si se infectaban 100, ¿no? Sí, o sea, aplicando inmunidad de rebaño sin tener idea de lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Cuando él hace este tipo de declaraciones, también está otra, ¿no? Que se burlaron mucho por lo de el presidente no es fuerza de contagio, es una fuerza moral, qué sé yo. Pero lo que dijo antes de eso fue lo que más preocupaba. Dijo que sería mejor que se infectara, porque finalmente él, como todo mundo, se va a recuperar, esto no es una enfermedad grave, se va a recuperar como todos, va a adquirir inmunidad y ya nadie se va a tener que preocupar de que el presidente se contagie, ¿no? Sin saber todavía la inmunidad, porque hoy día ni siquiera la tenemos clara. Exactamente. No, además, pues el señor no había hecho los cálculos adecuados, ¿verdad? Porque en ese tiempo ya habían índices de letalidad calculados en otros países. Ajá. Y desde entonces se podía saber que estarle tirando a una inmunidad de rebaño en nuestro país iba a llevar a morir a millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, en fin, la situación me preocupó mucho eso y yo empecé
desde mi perspectiva profesional, desde luego, ¿no? Desde la perspectiva, soy microbióloga, académica, investigadora, tengo 27 años de antigüedad en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues desde una perspectiva profesional, a documentar lo que estaba pasando, y entonces esto terminó siendo el libro, ¿no? Que bueno, todavía se le podrían sumar como 4 capítulos con lo que se ha acumulado, ¿no? Con lo que va a seguir, porque realmente esto va para largo todavía, ¿no? Pero finalmente, pues sí, una documentación de los errores que aquí se han cometido, con la esperanza de que esto quede como un testimonio que permita en un futuro, bueno, la esperanza es que esto permita rectificar la estrategia, pero ante esta incapacidad que tiene López-Gatell por rectificar, es decir, no admite siquiera que haya un error, incluso viendo que las cifras están por encima de los 350,000 muertos, no hay un indicio de que él piense que algo va mal, ¿no? O sea, entonces, pues sí, esto ha sido el más grave error de todos, la falta de rectificación, que nos habla que su posición no es una posición científica, sino una posición política, porque ningún científico, esta es la base misma de la ciencia, ningún científico persevera en una actitud, en una acción en contra de las evidencias, y al hacerlo, pues evidentemente le está yendo contra todos los principios científicos, ¿no? Contra todos los principios científicos. En fin, Luis, oye, pero dime es algo una recopilación de totalmente. Es una crónica del desastre que además ya venías anunciando desde hace mucho tiempo, y no tú solamente, doctora, sino pues todo el mundo. O sea, yo me acuerdo en la declaración del presidente: abrácense, no pasa nada, salgan a comer, no pasa nada. Eso es una mentira del mundo que dicen que no es tan grave. En algún punto hasta spots de alguna manera en redes sociales salían del gobierno de la República diciendo: y recuerda, el COVID-19 no es una enfermedad grave. O sea, así es. Híjole. Así es. O sea, y como eso, pues han sido muchas, porque, es decir, las declaraciones por parte de la autoridad, y me refiero a la autoridad, tanto el presidente de la República como el subsecretario de Salud, ¿no? Que más bien es como el secretario, porque el secretario pues nunca ha dado la cara en absoluto en todo este desastre, ¿no? No, pues alguna vergüenza supongo que le queda después de todo lo que estamos viendo. Quiero recopilar algo que dijo ayer el doctor Anthony Fauci, que se enfrentó varias veces a Donald Trump, y que ayer habló de esta forma. Déjame compartírtelo y a todo nuestro auditorio. Escuchemos. Les puedo decir que no me complace en absoluto en una situación de contradecir al presidente, así que es realmente significante el no sentir que si dices algo puede haber repercusiones sobre eso. La idea de estar aquí y hablar de lo que sabes, lo que las evidencias y la ciencia dicen, eso es, dejar que la ciencia hable, es un sentimiento liberador. Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del sentido común, qué pena, ¿no? No, pero para mí, escuchar las declaraciones de ayer del doctor Fauci, ver su cambio de semblante, la forma como sabe que ahora hay luz en el túnel tan oscuro en el que Estados Unidos ha estado metido. Y no me refiero a la política, me refiero a que el gobierno que estaba en Estados Unidos antes, igual que el gobierno que tenemos actualmente, son negacionistas de la ciencia. Es decir, han ido en contra de todas las evidencias científicas, han ido en contra de las recomendaciones de los científicos, y esto ha llevado a centenas de miles de personas a morir. Entonces yo vi ayer al doctor Fauci, me siento tan contenta, hasta su semblante cambió, de poderse parar ahí sin miedo a tener que contradecir a un presidente conspiracionista, negacionista, negador de la ciencia, ¿verdad? Como era Donald Trump. Y ahora así como científico decir y empezar a hacer todo esto que él sabe que se tenía que haber hecho en Estados Unidos y que hubiera podido salvar la vida de 500,000 de personas, que es la cifra que Estados Unidos ahorita está cerca de alcanzar, ¿no? Doctora, te pregunto, el tiempo siempre es un verdugo en el espacio de la radio. No, para nada, es un honor siempre poder platicar contigo, pero una pregunta que me quedan muchas, pero quisiera cerrar con esta, si me permites. Veo que te han atacado, se activaron unas granjas de bots y te han atacado de una manera cobarde, vil, como
como lo saben hacer estos bots, estos pequeños hombrecillos y mujercillas, perdón, que hacen este tipo de cosas, que hacen este tipo de ataques tan viles y tan bajos. Dime algo, ¿crees que pueda llegar a tener alguna repercusión el hecho de la publicación de tu libro? No lo sé, quizás sí. La gente está más preocupada que lo que estoy yo. Mira, Luis, finalmente, pues este es mi grano de arena que yo dejo aquí en esto, ¿no? No importo yo tanto, y como no importa López-Gatell o el presidente, van a venir otras personas, otros científicos que hablen como yo, van a venir otros gobernantes, otras personas a cargo. No importan las figuras, importan los hechos, y esto tenía que quedar en un testimonio. Eso es todo, o sea, pues sí, he recibido muchos ataques y demás, pero yo hablo por esos muertos, ¿sí? Claro. Hablo para que no se siga muriendo la gente. Uh-huh. Yo hablo por esa gente que ya no tiene voz, que ha muerto a consecuencia de las decisiones que en esta gestión de la pandemia se han tomado. Hablo por ellos. Entonces, pues, si vienen repercusiones, no sé, aquí estoy también, claro. Si me quieren golpear, de frente, aquí estoy, en la luz pública. Que vengan Gracias. Los golpes y vamos a ver cómo nos toca a todos. Doctora Lauri-Ann Jiménez Fife, un honor siempre poder platicar contigo, aprender de ti, y el libro disponible ya en todas las librerías, de manera digital también, ¿no? Está ya disponible. El día de hoy salió ya en formato digital, está en todas las librerías digitales, en Apple Books, en Amazon, etcétera, en versión digital, y el 30 de enero estará ya en Ciudad de México y Estado de México, en su versión impresa, sí. Bonito regalo de cumpleaños que me va a tocar. Gracias, Lauri-Ann Jiménez Fife, mil gracias, doctora, que estés muy bien. Al contrario, Luis, un placer. Muchas gracias. Gracias.